Que el buen Dios te haga prosperar en este tiempo en todas las dimensiones. Que traiga paz a tu vida. Que traiga paz y seguridad y confianza a los tuyos. Que puedas caminar seguro y confiado por todo camino por donde andes. Y que Él sea tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Juan habla de Juan, pero este Juan de quien habla el apóstol Juan es de Juan el Bautista. Sí, el primer hermano de Jesús, hijo de Zacarías y de Isabel, o Elizabeth, como otros le llaman. Recuerden la escena que narra Lucas, donde el vientre de María salta, perdón, el vientre de Elizabeth salta cuando María llega a su casa. La una tenía 3 meses de embarazo y la otra 6. Y esta mujer le da palabra profética a María. Y María engrandece al Señor. Bueno, los primos al parecer no caminaron, no crecieron juntos. Pues el uno pertenecía a la casa sacerdotal, a la casa de Aarón, y el otro pertenecía a la casa de Judá. Y los jóvenes de aquella época, de la casa de Aarón, eran adoctrinados y enseñados en una escuela que llegó a convertirse en un grupo religioso, los esenios. Jóvenes impetuosos que esperaban la manifestación del Mesías para sus días. Y de entre ellos estaba Juan el Bautista. Estuvo en formación mucho tiempo. Y de allá Juan el Bautista viene a dar testimonio de la luz. Jesús es la luz del mundo. Es decir, Juan no solamente lo presenta como Dios, sino como aquel que irradia, aquel que ilumina, aquel que impacta con su presencia todas las tinieblas. Óigalo bien. Y entonces dice Juan el Bautista, que Juan el Bautista vino con un propósito especial. Bueno, y aquí basta hacer un paréntesis. Todos cuando nacemos, hay un propósito en nuestra vida de parte de Dios. No hay nadie en el planeta Tierra que no esté agendado y que no tenga una proyección en el Señor a realizar, a ejecutar. Óigalo bien. Todo está, bueno, como lo decía el otro, fríamente calculado. Lastimosamente, muchos se apartan del llamado, muchos no atienden el llamado, se apartan del llamado, otros ni siquiera cumplen, conociendo el propósito, entendiendo el llamado, no cumplen con el plan, con el propósito de Dios. Pero Juan vino con un propósito y fue dar testimonio de la luz. Fue dar testimonio de Jesús, mostrar, enseñar acerca de él, de tal manera que todos creyesen en él. Este es un propósito superior. Todos de alguna manera, los que hemos conocido al Señor, tenemos la labor ministerial, secular, como la quiera llamar,
mostrar la verdadera imagen de Jesús, de enseñar acerca de Jesús. Óigalo bien, de dar testimonio acerca de Él, de lo que Él hizo en nuestras vidas y de lo que puede hacer en las vidas de los demás. Óigalo bien, porque el propósito es llevar a otros a creer en Jesús. No era una tarea fácil para Juan el Bautista. Vuelvo, insisto, pertenecía a la clase sacerdotal. Hablar de Jesús como un ser divino, como alguien que ha venido, que ha bajado del cielo, era ganarse una multitud de problemas. Era etiquetarse como un idólatra. Sí, óigalo bien, era ganarse, granjearse etiquetas negativas en medio del grupo al cual pertenecía. Pero Juan vino a cumplir con ese propósito. Y no vino a presentarse él mismo como el Salvador de la humanidad, como la luz del mundo. No, óigalo bien, vino a dar testimonio de la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Yo interpreto esto que como la luz que el hombre debe dejar que le ilumine. Y lo más maravilloso de esto es que Juan viene a anunciar, como lo dice este texto, que la luz estaba en el mundo, la luz ya está en el mundo, está diciendo, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo esto, ¿no? Es triste, es triste ver cómo el mundo no conoce, muchos hoy no conocen a Jesús. ¿Sabes? Se suele decir que hay 1.500 millones o 1.600 millones de creyentes católicos, evangélicos, protestantes. Óigalo bien, ortodoxos, anglicanos. Todo, 1.600 millones que dicen profesar a Cristo. Pero ¿realmente le conocen? ¿Realmente le han aceptado a Él y lo ven como las Escrituras lo muestran? Ahí está el punto esencial. Porque no se puede creer en un Jesús desde un contexto de la racionalidad. Se debe creer en Jesús desde el contexto de la fe y de la espiritualidad. De esa manera se puede experimentar, conocer y sentir la presencia, el poder y el espíritu de Jesús en cada creyente. Pero la Biblia va más allá. El Evangelio hoy va más allá, dice, a los suyos vino. Él estaba en el mundo, no le conocieron, le rechazaron. Se paseó por Galilea, por Capernaum, por Nazaret, por toda la región del mar de Tiberíades. Descendió unas cuantas veces a Jerusalén. Pero quienes debían reconocerlo, las autoridades políticas, sociales, civiles, religiosas que debían reconocerle, y especialmente las religiosas, no le conocieron. Estaban dedicados a los ritos en lugar de dedicarse a vivir para Dios. Sí, a los suyos vino, esto es, al pueblo judío vino porque Jesús nació en medio del judaísmo. Era judío, descendiente de Judá. La palabra judío es descendiente de Judá. Es el gentilicio para la descendencia de Judá, un miembro de las 12 tribus de Israel.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos le rechazaron, le apedrearon, le escupieron, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron. Óigalo bien. Como quien dice, no queremos que esta luz brille. No queremos que esta luz nos ilumine. ¿Sabe? Jesús estuvo hablando en diferentes momentos, en diferentes pueblos judíos. Y a uno les gustaba la palabra, a otros les molestaba, pero en esencia muy poco le recibieron realmente. Bueno, lo vimos en la escena de Lucas, cuando Jesús es crucificado, unas mujeres de Galilea, unas mujeres, solo ellas eran las que fueron afectadas con la muerte de Jesús. ¿Sí? Así de sencillo. El pueblo judío rechazó al Mesías. El pueblo judío rechazó a Jesús y lo mató. Pero aquí viene lo más maravilloso de este texto. Bueno, unos que rechazaron y otros que hemos recibido. Yo tengo que hacer un paréntesis. El pueblo judío es el pueblo que es hijo de Dios. Sí, así de sencillo. Hoy muchos dicen ser hijos de Dios, pero los verdaderos, los legítimos hijos de Dios son el pueblo judío, aunque rebelde, pero hijos son. Óigalo bien. Pero entonces el texto nos está diciendo que Jesús vino a ellos, se dio a ellos le rechazan, no le reciben. Pero cuando esto sucede, se abre una gran brecha. Usted tiene que entender el propósito del pueblo de Dios, de Israel en el mundo. El propósito de Dios a través del pueblo de Israel en el mundo era que ellos conquistaran las naciones, no por la espada, no por la violencia, sino por la fe, que ellos conquistaran a las naciones para que adorasen a Dios. Pero ellos actuaron de manera egoísta y asumieron que Dios sería solamente el Dios de ellos. Pero Jesús viene con este rechazo y abre esta gran brecha. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Esto es claro, no somos hijos legítimos, somos hijos por adopción, somos hijos putativos, somos hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, si tú has adoptado la fe en Cristo Jesús, puedes decir que eres hijo de Dios, pero no puedes decir que eres hijo de Dios simplemente porque te participaste de un rito, entre comillas, cristiano. No. El mismo Juan, en su primera carta a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que cree en él, debe andar como él anduvo. Así que los verdaderos hijos de Dios, los que son mediante la fe en Cristo Jesús, los que son mediante la adopción que somos hijos adoptivos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, tenemos que evidenciar que realmente lo somos. ¿Y cómo se hace esto? Andando como Jesús anduvo. Jesús anduvo en santidad, sin lugar a dudas, como para resumirlo. Así que, mi amado, esta palabra nos dice que estos hijos nuevos no somos como los hijos legítimos, porque los hijos legítimos son engendrados a través de Abraham. Óigalo bien,
Pero los hijos putativos mediante la fe en Cristo Jesús somos engendrados por la voluntad de Dios. Así de sencillo, por la voluntad de Dios. A Dios le plació literalmente adoptarnos. Yo no sé si en esta mañana usted está comprendiendo esta palabra, pero hay aquí una palabra que me dice que yo era un huérfano y que Dios se agradó de mí, tuvo piedad. Y cuando yo acepté a su Hijo como mi Señor y Salvador, acepté la fe en Jesús, Él me tomó en sus brazos. Óigalo bien, Él me tomó en sus brazos y me hizo su Hijo. Para aquellos que no hemos tenido Padre con nosotros, la figura paternal, allí, esta palabra es muy diciente. Nos adoptó. Pero el hecho de que seamos hijos putativos, de que hoy seamos llamados hijos de Dios, el apóstol Pablo dice que eso no nos da derecho a pretender que somos superiores a los hijos legítimos. Óigalo bien. Romanos 11:18 dice, no te cantes contra las ramas. Si te cantas, sabe que no sustenta toda la raíz, sino la raíz a las ramas. Pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El versículo 17 antes de eso decía, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te captes contra la rama ni te captes, y si te captas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Óyalo bien, no somos mejores que los judíos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. La salvación es del pueblo judío. Dios te bendiga grandemente. Adopta, ahora que estás a tiempo, la fe en Cristo Jesús y conviértete en un verdadero hijo de Dios, aunque putativo. Dios te bendiga.